Alguna vez tu silencio habló más fuerte que cualquier palabra, pero sentiste que nadie lo escuchó. Ese instante en que te alejas no con gritos ni reproches, sino con calma. No porque quieras castigar, sino porque buscas paz. Y aunque eliges la dignidad por dentro, duele. Duele esperar que alguien note el peso de tu ausencia, que entienda sin que lo digas lo que vales. Hoy quiero hablarte de esa fuerza silenciosa que el estoicismo despierta en ti. No se trata de desaparecer para manipular, ni de esperar que otro cambie. Se trata de reconectar contigo, de sanar en tu silencio, de transformarte desde adentro, porque cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor lo siente. En este video descubrirás 10 claves poderosas para abrazar tu valor sin depender de la mirada ajena. No son trucos para que otros regresen, sino herramientas para que tú te veas con claridad, sin vacío, sin necesidad. Para que si alguien vuelve no sea porque lo buscaste, sino porque tu luz ya no pasa desapercibida. El estoicismo no te enseña a ganar batallas externas, sino a encontrar paz en las internas. Comencemos este viaje juntos, porque tu silencio también es tu fuerza. El silencio no es ausencia, es presencia consciente. Dicen que el silencio es ausencia, que quien calla se ha rendido, se ha ido o ya no siente, pero eso no siempre es cierto. A veces el silencio no es una retirada, es una elección, una forma de presencia más profunda, una manera de estar, sin ruido, sin justificaciones, sin la necesidad de llenar cada espacio con palabras que no nacen del alma. Y si el silencio no fuera un vacío, sino un espacio lleno de conciencia, en un mundo que premia la rapidez, la reacción inmediata, la opinión constante. Elegir callar puede parecer debilidad, pero para quien ha despertado, para quien ha recorrido el camino hacia adentro, el silencio se convierte en un acto de poder. Es la voz de quien ya no necesita convencer a nadie. Es la presencia de quien ya no compite, sino que observa, siente, acompaña. Marco Aurelio lo dijo con claridad. El silencio es uno de los elementos del discurso. No hay mejor respuesta que no responder. No porque no haya respuesta, sino porque a veces el alma solo puede expresarse en su forma más pura cuando las palabras dejan de estorbar. ¿Cuántas veces te has encontrado en una conversación donde las palabras volaban como flechas y tú sentías que decir algo más sería solo gasolina al fuego? En esos momentos elegir el silencio no es huida, es lucidez, es honrar tu paz más que tu orgullo, es dejar de alimentar batallas que ya no te representan, es mirarte al espejo y decirte, no necesito demostrar nada. Mi serenidad ya lo dice todo. La presencia consciente no es pasividad, es atención plena, es observar sin juicio, escuchar sin ansiedad por responder, mirar sin buscar controlar, y en esa quietud surge una forma nueva de conexión con los demás y contigo. Imagina por un momento una situación cotidiana, una discusión familiar, una reunión de trabajo tensa, un reencuentro incómodo. La mayoría de las personas sienten una necesidad urgente de llenar esos silencios con explicaciones, con excusas, con justificaciones, pero tú no. Tú decides respirar, mantener la calma, sostener el momento sin llenarlo de ruido innecesario. En ese instante, tú no desapareces. Al contrario, te haces más presente que nunca, porque tu silencio no es indiferencia, es fuerza interior. Es dominio propio, es madurez emocional. Los estoicos enseñaban que la virtud está en el control de uno mismo, y nada demuestra más control que la capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo callar, porque no todo merece una respuesta, no todas las provocaciones merecen tu energía. A veces el mayor acto de sabiduría es guardar silencio y dejar que el tiempo hable. Epicteto decía, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y si aplicáramos eso no solo a las conversaciones, sino a la vida entera. Y si escucháramos más nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intuiciones. Antes de reaccionar,
Tal vez entonces descubriríamos que dentro del silencio vive la claridad que tanto buscamos fuera. Aplicar este principio no es sencillo, pero es transformador. Puedes empezar con algo simple. La próxima vez que alguien te hable desde la ira, no respondas desde el mismo lugar. Respira, guarda silencio, no como castigo, sino como medicina. Observa lo que ocurre cuando no sigues el juego, cuando eliges no entrar en el drama. Verás cómo el ambiente cambia, cómo tú cambias. Otra práctica poderosa: dedica 5 minutos al día a sentarte en silencio contigo mismo, sin música, sin celular, solo tú y tu respiración. Puede parecer incómodo al principio, pero ahí, en esa incomodidad, comienzas a descubrir lo que realmente está vivo en ti. Ahí, empiezas a escuchar lo que tu alma quiere decirte y que no puede expresar mientras el ruido lo cubre todo. Este principio también se relaciona profundamente con otro concepto estoico, el premeditatio malorum, la anticipación de la adversidad. Si entrenas tu mente para estar en silencio antes de que llegue la tormenta cuando la vida grite, tú permanecerás en calma, porque ya has visitado ese lugar antes, ya has entrenado tu alma para no reaccionar, sino responder con consciencia. Y hay una paradoja hermosa aquí. Cuanto más cómodo te sientas en el silencio, más profundamente podrás conectar con los demás, porque quien sabe sostener el silencio, también sabe sostener al otro, sin interrumpir, sin juzgar, solo estando presente. Y eso en estos tiempos es un regalo inmenso. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has hablado cuando en realidad querías callar? ¿Cuántas veces sentiste que las palabras que salieron de ti no te representaban, que fueron empujadas por el miedo, la prisa o el orgullo? Tal vez ha llegado el momento de recuperar tu poder, de recordar que tu valor no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad de tu presencia. El silencio bien vivido es magnético, no por lo que oculta, sino por lo que revela. Es como una pausa en una melodía, no es ausencia de música, es el espacio que permite que cada nota tenga sentido. Así es el silencio cuando nace desde el alma, un espacio sagrado que da forma a lo esencial. Y antes de cerrar este punto, quiero que recuerdes esto: no estás solo si a veces eliges callar, no eres débil por no gritar, no eres menos por no explicar, eres más porque has aprendido a escuchar la voz más importante, la que viene de dentro. Y así, con esta conciencia nueva, nos preparamos para seguir explorando otros caminos del estoicismo, porque hay muchas más formas de transformar tu vida desde adentro. Y todo comienza así, con un silencio que no aleja, sino que acerca. La desaparición estratégica revela tu verdadero valor. Hay algunas verdades que solo emergen en el silencio, y una de ellas es el valor real de tu presencia, no cuando estás, sino cuando decides no estar. ¿Qué sucede cuando desapareces? No por rabia ni por orgullo, sino por respeto propio. Lo que sucede es que el mundo por fin comienza a verte con otros ojos, porque el exceso desgasta, lo abundante se da por hecho, pero lo escaso se valora. Lo insistente se olvida, pero lo que se retira con dignidad deja una huella. Y no estamos hablando de juegos de poder ni de manipulación emocional. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de tomar conciencia de tu valor y dejar de exponerte en espacios donde no eres visto con claridad. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. Y vivir tu filosofía a veces significa desaparecer de donde ya no hace falta explicar más. Cuando una persona deja de luchar por ser entendida y empieza a vivir en coherencia con lo que sabe que merece algo, cambia en su energía. Ya no está tratando de impresionar, convencer o aferrarse. Está eligiendo el silencio como una declaración de valor. Porque cuando tu ausencia pesa más que tu presencia forzada, es ahí cuando entienden cuánto valías. Pero para llegar a ese punto, primero debes recordarlo tú. Imagínate esta escena. Una mujer ha dado todo en una relación, ha hablado, ha perdonado, ha insistido, pero nada cambia. Un día sin reclamos, sin drama, se va.
No responde más mensajes, no pide explicaciones, solo se retira. Y de pronto, todo cambia. No porque el otro haya despertado, sino porque el eco de su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Su desaparición estratégica reveló lo que su presencia en medio del ruido no podía expresar. En la práctica del estoicismo, esta elección no nace del resentimiento, sino del dominio propio. No es huida, es claridad, no es castigo, es respeto interior. Marco Aurelio lo escribió con calma. El que se da valor a sí mismo no depende del aplauso ajeno. Cuando comprendes esto, dejas de medir tu importancia por las respuestas de los demás y, en cambio, comienzas a actuar desde la integridad. Una desaparición estratégica no es un acto de orgullo, sino una afirmación de dignidad. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Comienza con un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, evita responder a toda interacción que solo busque alimentar el drama, la culpa o el ego de otros. No entres en discusiones vacías. No justifiques tu silencio. Solo observa. Descubre qué sucede cuando tú eliges el silencio con conciencia, no como una táctica, sino como una forma de honrar tu equilibrio. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control en la filosofía estoica. Lo que los demás piensen, hagan o dejen de hacer no está bajo tu control, pero tu decisión de permanecer, retirarte o guardar silencio, eso sí es tuyo. Y ahí, justo ahí, es donde reside tu poder. Porque la verdadera fortaleza no siempre se grita, a veces simplemente se aleja. Y ahora una idea que quizá no habías considerado desaparecer también es una forma de presencia. Una presencia más fuerte, más sobria, más memorable. Porque el que está en todos lados a toda hora termina por volverse invisible. Pero aquel que sabe irse a tiempo sin resentimiento, deja un eco que transforma. El silencio estratégico no destruye, ilumina, no castiga, enseña. Y por eso no todos están listos para aplicarlo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que solo al irte comenzaron a valorarte? ¿O que al guardar silencio entendiste más que 1000 palabras? Me encantaría que lo compartas en los comentarios, porque tu historia también puede abrirle los ojos a alguien más. Y ahora sigamos, porque en la siguiente parte hablaremos de algo igual de poderoso: cómo reconstruir tu centro sin buscar validación externa. Deja de pedir explicaciones, vive con coherencia. ¿Cuántas veces has sentido esa necesidad casi automática de explicar por qué te alejaste, por qué cambiaste de opinión, por qué ahora ya no soportas lo que antes callabas? Nos han enseñado que dar explicaciones es sinónimo de respeto, pero muchas veces es una forma encubierta de pedir permiso para ser quienes somos. Y eso no es libertad, eso es dependencia disfrazada de cortesía, porque cuando vives desde la coherencia, no desde el ego, sino desde el alma, te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de tu camino, solo necesitas caminarlo con firmeza. Séneca decía, la mayor libertad es vivir según tu naturaleza, pero ¿cómo puedes hacerlo si estás constantemente buscando la aprobación de quienes nunca han vivido en tu piel? Explicar tu verdad a quien no está dispuesto a entenderla es como sembrar en tierra seca. No es tu culpa si no florece. Y sin embargo, ahí vamos una y otra vez, tratando de traducir nuestro silencio, justificar nuestra ausencia, defender nuestros límites. Hasta que un día te das cuenta de que crecer también es dejar de pedir explicaciones, porque no viniste a este mundo a cumplir con las expectativas de todos, sino a honrar lo que para ti tiene sentido. Imagínate, este momento, decides alejarte de una amistad que ya no te aporta. No hubo una pelea, solo un desgaste silencioso. La otra persona insiste, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Y tú, por dentro sabes que no hay una sola razón concreta, solo sabes que ya no encajas ahí, que estar cerca de esa energía te resta más de lo que suma. Necesitas entonces una larga carta, una conversación interminable, una justificación. No.
Lo que necesitas es coherencia y valentía, porque callar también puede ser un acto de respeto, cuando se hace desde la conciencia y no desde el rencor. La práctica del estoicismo nos invita a vivir desde adentro hacia afuera. Epicteto lo resume de forma magistral: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden, y tu vida irá bien. Aplicar esto en tu vida es simple, pero no fácil. Requiere que te preguntes cada día: ¿estoy actuando desde lo que soy o desde lo que otros esperan que sea? ¿Estoy siendo leal a mis valores o a las expectativas ajenas? Y sobre todo, ¿qué tan dispuesto estás a sostener el silencio incómodo con tal de mantener tu paz? Te propongo un ejercicio práctico. Toma papel y lápiz y escribe 5 valores que jamás estarías dispuesto a traicionar. 5 principios que incluso si el mundo entero te empujara en otra dirección, seguirías defendiendo. Míralos, léelos en voz alta y grábate esta frase: aquel que vive con coherencia ya no necesita explicar nada, porque la coherencia no siempre grita. A veces, solo camina en paz, y si alguien lo entiende bien, y si no, también. Esta elección de vivir sin justificarte se entrelaza con otro pilar del estoicismo: la dicotomía del control. ¿Puedes controlar cómo te ven? No. ¿Puedes controlar lo que opinan? Tampoco. Pero puedes controlar tus decisiones, tu alineación interna, tu integridad. Y eso, amigo mío, es más que suficiente, porque cuando dejas de vivir para explicar, empiezas a vivir para experimentar, para sentir, para ser. Tal vez no lo hayas pensado así antes, pero la explicación constante también puede ser una forma de pedir amor. Mírame, entiéndeme, acéptame, como si necesitaras una aprobación externa para validar lo que ya sabes por dentro. Pero tu valor no está en que te comprendan, está en que tú te comprendas. Tu libertad empieza el día que decides ser fiel a ti, aunque eso signifique decepcionar a otros. Y ahora te pregunto: ¿qué es más importante para ti en este momento de tu vida, ser comprendido o ser coherente? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para vivir desde tu verdad sin pedir permiso? Me encantaría leerte en los comentarios, porque compartir tu experiencia no solo te libera a ti, también puede inspirar a otros. En la siguiente parte vamos a explorar cómo tu silencio, cuando es voluntario, firme y consciente, puede convertirse en una presencia poderosa que transforma espacios sin necesidad de una sola palabra. No estás huyendo, estás volviendo a ti. A veces desaparecer no es una señal de derrota, sino de valentía. Dejar de insistir no es rendirse, sino respetarse. Porque hay momentos en la vida en los que seguir luchando afuera es solo una forma de seguir huyendo de adentro. Tal vez nadie lo vea, tal vez nadie lo entienda, pero tú lo sabes. No estás huyendo, estás volviendo a ti. Volver a uno mismo no es un gesto dramático, no es ruido ni venganza, ni un portazo. Es silencio, es cerrar una puerta con suavidad y por fin respirar. Es mirarte al espejo y decirte sin alzar la voz: ya no más. Y eso no te hace débil, te hace humano, te hace real. Vivimos en un mundo que aplaude la resistencia ciega. Nos dicen que ser fuertes es aguantar aunque estemos rotos por dentro. Nos premian por sostener lo que ya no tiene sentido. Un trabajo que nos apaga, una relación que nos pesa, una lucha que nos consume. Pero el estoicismo nos enseña otra verdad. No se trata de resistir sin cuestionar. Se trata de saber con sabiduría cuándo el esfuerzo deja de ser virtud y se convierte en autoabandono. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el que peca contra sí mismo es el que más se hiere. Y seguir en lo que te quiebra por miedo o por el qué dirán es justo eso, traicionarte para no incomodar. Piensa en la historia de Javier. Durante años intentó salvar un matrimonio que había perdido su chispa. Cada día se levantaba con el peso de la culpa, aferrado a promesas antiguas y al temor de decepcionar a los demás. Discutía, negociaba, cedía, pero en el fondo sentía que se estaba perdiendo. Una noche, sentado en el silencio de su sala,
algo cambió. No fue un grito ni un gran gesto, fue un susurro interior: no puedo seguir así. En ese instante entendió que lo que más necesitaba no era salvar su relación, sino salvarse a sí mismo. Dejó de pelear contra su pareja y comenzó el verdadero viaje: reconstruirse desde dentro, paso a paso, no desde la culpa, sino desde la compasión. Esa decisión no fue fácil. Soltar siempre duele, pero Javier descubrió algo poderoso al volver a sí mismo. Recuperó su claridad, su paz, su fuerza. Y aunque el mundo no siempre lo entendió, él supo que había elegido la honestidad por encima del sacrificio vacío. Aplicar esta lección no requiere ser un héroe, requiere ser honesto. Significa darte permiso para detenerte, para sentir lo que has estado evitando, para escuchar lo que tu cuerpo y tu alma llevan tiempo susurrándote. Tal vez eso signifique cortar una conversación que te drena, apagar el teléfono por unas horas, no responder un mensaje que te tensa. No lo hagas por orgullo, hazlo por salud, por coherencia. Y si te cuesta, recuerda: volver a ti no es renunciar, es empezar de nuevo, pero esta vez contigo de tu lado. ¿Cómo comienzas? Aquí va un primer paso simple pero transformador. Regálate 24 horas de retiro emocional. Desconéctate del ruido. Silencia las notificaciones, las expectativas, la necesidad de explicarte. Toma un cuaderno y escribe. Escribe lo que sientes, lo que necesitas, lo que ya no puedes sostener. No escribas para que te entiendan, escribe para entenderte a ti. Pregúntate: ¿qué estoy cargando que ya no me pertenece? ¿Qué me está alejando de mi paz? Este acto de recogimiento conecta con el corazón del estoicismo, la autonomía interior. Epicteto lo dijo con fuerza: nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y no puedes ser dueño de ti si vives atado a lo que ya no resuena contigo. Por eso volver a ti no es escapismo, es autodominio. Es un acto de amor propio en su forma más silenciosa y más valiente. El estoicismo también nos regala la diferenciación del control, esa claridad para distinguir qué está en tus manos y qué no. Porque seguir intentando cambiar lo que está fuera de ti, cuando ya lo diste todo, solo te aleja de tu centro. Pero soltar lo que no puedes controlar, abrazar tu silencio, dejar de arreglar lo irreparable, eso te devuelve tu poder, eso te trae de vuelta a casa. Y aquí viene una verdad que pocos esperan: a veces el verdadero impacto no está en lo que salvas, sino en lo que decides soltar. No eres más fuerte por cargarlo todo, eres más sabio cuando eliges qué dejar ir. Porque cada cosa que sueltas crea espacio para algo nuevo, para tu paz, para tu verdad, para tu crecimiento. Ahora, detente un momento, respira y pregúntate: ¿qué estás sosteniendo por miedo a soltar, aunque sabes que te está desgastando? ¿Qué pasaría si en lugar de insistir, eligieras volver a ti? Imagínatelo: un día en el que despiertas ligero, sin el peso de lo que ya no te pertenece. Un día en el que tu energía se dedica a construir, no a reparar. Un día en el que por fin te sientes en casa dentro de ti. Este es el momento, no de huir, sino de regresar. Regresar a tu paz, a tu verdad, a ese espacio sagrado que siempre ha sido tuyo. Y en ese regreso no solo encuentras descanso, encuentras fuerza, encuentras claridad, encuentras el coraje para dar el siguiente paso. Porque volver a ti no es el final, es el comienzo. Es el primer ladrillo de una vida más auténtica, más tuya. Y cuando caminas desde ese lugar, el mundo no solo lo nota, el mundo cambia contigo. Así que hoy elige regresar, elige ser valiente, elige ser tú. Tu energía no está para malgastar en lo que no se cuida solo. Hay batallas que no valen la pena y personas que por mucho que insistas no cambian con tu entrega. Lo que no se cuida solo, se consume contigo. Y a veces es eso que tú llamas darlo todo, es en realidad vaciarte sin sentido. ¿Cuántas veces te has desgastado emocionalmente en lugares que no tenían raíces? ¿Cuánta energía pusiste en relaciones, trabajos o causas que solo tú sostenías con tu esfuerzo? Esa sensación de cansancio profundo,
no siempre viene de hacer mucho, sino de insistir donde ya no hay reciprocidad. La filosofía estoica nos recuerda una verdad esencial: tu energía es tu recurso más valioso. Y también el más limitado. Séneca lo decía con claridad: nada es nuestro excepto el tiempo. Y dentro de ese tiempo, la energía con la que te levantas, piensas, amas o decides, es la llama con la que estás escribiendo tu historia. No se trata de volverte egoísta o insensible, sino de aprender a elegir bien dónde colocas tu fuego, porque incluso el fuego más noble, si se lanza al vacío, se extingue. Cuando sigues invirtiendo energía en lo que no se cuida, solo estás tratando de mantener con tus manos lo que no tiene vida propia. Estás pidiendo amor donde solo hay costumbre. Estás dándole luz a espacios donde ya no hay intención sino dependencia. Y lo más peligroso, empiezas a pensar que tu valor está en cuánto aguantas, en cuánto das, en cuánto toleras, cuando en realidad tu valor está en cuánto te proteges. Marco Aurelio nos invita a observar con serenidad. La mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos. Si un vínculo no se sostiene por sí mismo cuando tú te retiras un paso, entonces no era sólido. Si una relación se enfría apenas dejas de insistir, no era recíproca. El esfuerzo unilateral no es amor, es desequilibrio. Y tú no estás aquí para sostener lo insostenible. Estás aquí para crecer, compartir, inspirar, pero no para sacrificar tu paz en altares ajenos. Imagina una fuente de agua. Si alguien no cuida el recipiente que lleva el agua, se derrama. Si no se acerca con gratitud, la fuente no está obligada a seguir dando. Así funciona tu energía. Así funciona tu alma. Si das sin consciencia, te secas. Por eso uno de los actos más sabios de amor propio es aprender a no insistir donde no hay eco, a no explicar donde no hay escucha, a no forzar donde no hay movimiento mutuo. En lo práctico, empieza por observar con atención dónde se te va la energía. Haz una lista sencilla. ¿Quiénes o qué cosas te drenan constantemente? ¿Dónde sientes que das mucho y recibes poco o nada? Luego toma una decisión estoica. Reduce tu presencia, tu esfuerzo o tu atención en esos espacios, no como castigo, sino como forma de cuidar tu llama. Escribe una frase y ponla en un lugar visible. Elige dónde poner tu fuego. Que esa frase te recuerde cada día que no necesitas justificar tu retirada de lo que te consume sin nutrirte. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo otros valoran tu energía, pero sí puedes decidir dónde la inviertes. Y también con amor fati, aprender a amar incluso la retirada, incluso el silencio, incluso el final de algo que alguna vez te importó. Porque cuando dejas de insistir, no estás fallando, estás respetándote. Y esa es una de las formas más potentes de sabiduría práctica. Te propongo un ejercicio concreto durante los próximos 7 días. Elige conscientemente no responder ni emocional ni físicamente a nada que sientas que no se cuida solo. Observa cómo te sientes. Anota si tu paz aumenta. Y si descubres que lo que tú sostenías empieza a desmoronarse, no te asustes. Agradece haberlo visto a tiempo. La verdad no es cruel, es clara. Y la claridad, aunque duela, libera. Lo más sorprendente de este principio es que cuando dejas de dar energía a lo que no se cuida, solo te das cuenta de cuánta fuerza estaba dormida dentro de ti. Fuerza que ahora puedes canalizar en tu salud, tus pasiones, tu serenidad. No es que te falte tiempo, es que lo estás malgastando en lo que no florece. No es que te falte amor, es que lo estás derramando en tierras secas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál ha sido ese espacio, esa relación o esa lucha donde más has derrochado tu energía sin retorno? ¿Qué harías si decidieras hoy empezar a retirarla con amor? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo que otro necesita para despertar. En el siguiente punto descubriremos cómo el silencio no es un vacío, sino un puente hacia la transformación más profunda. Quédate, porque lo que viene es para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a habitar su verdad. Dejar de rogar no es orgullo,
es dignidad. Llega un momento en la vida en que uno ya no insiste, no por soberbia, no por frialdad, sino porque ha entendido algo más profundo. Rogar no cambia corazones, solo nos aleja de nuestra dignidad. Lo que nace del amor no se mendiga, lo que es real no necesita ser perseguido. Y lo que se va cuando dejas de suplicar, simplemente nunca fue tuyo en esencia. Esta verdad, aunque duela, es liberadora, porque detrás del silencio que eliges está el respeto que te debes. Y eso no es orgullo, es coherencia. Muchos crecimos creyendo que insistir es amar, que dar más es la forma de ser suficientes, que cuanto más demuestras, más vales. Pero hay un punto invisible en el que dar demasiado se vuelve traición a uno mismo. Séneca lo expresó con lucidez. No todo lo que se pierde es una pérdida, porque hay cosas que al soltarlas no nos empobrecen, nos limpian, nos devuelven claridad y sobre todo nos devuelven el espejo donde podemos mirarnos sin sentir vergüenza. La dignidad no es altivez vacía, es saber decir basta con ternura, es reconocer cuando una relación, una dinámica, un lugar, ya no tiene espacio para tu alma. No necesitas que el otro te vea llorar para validar tu valor. No necesitas mensajes eternos intentando justificar tu silencio. No necesitas demostrar todo lo que diste para ser entendido. Necesitas sobre todo entenderte tú. Dejar de rogar no es cerrar el corazón, es dejar de ofrecerlo donde solo se valora tu ausencia. Es entender que la energía más pura no siempre es correspondida, y que está bien alejarte cuando te das cuenta de que tu presencia ya no es un regalo, sino una carga para quien no sabe recibirla. No estás siendo malo por retirarte, estás siendo valiente por elegirte. Hay una historia que refleja bien esta lección. Un hombre pasó años tratando de recuperar un vínculo que ya no existía. Mensajes largos, promesas, intentos de reencuentro, todo sin respuesta. Un día simplemente dejó de escribir. No fue por rabia, no fue por rencor, fue porque al releer sus propios mensajes se dio cuenta de que el único que hablaba era él, que la conversación ya había terminado, aunque él aún no lo sabía. Y en ese silencio que eligió comenzó a escucharse. No fue un final triste, fue un renacer discreto. Aplicar esta idea a la vida diaria comienza con una pregunta. ¿En qué lugar estoy invirtiendo energía desde la carencia? ¿En qué relaciones o situaciones estoy pidiendo lo que ya debería fluir por sí mismo? Elige el silencio como respuesta, pero no un silencio cargado de dolor, sino uno lleno de presencia. Haz una pausa. Respira. Escríbete una carta a ti mismo donde te expliques por qué ya no vas a insistir más, no para que otro la lea, sino para que tú no lo olvides. El estoicismo nos enseña que el control está en cómo respondemos, no en lo que el otro decide, y que la libertad no se encuentra en convencer al otro, sino en liberarnos de la necesidad de hacerlo. Por eso dejar de rogar no es resignarse, es elevarse, es elegir un camino más noble, el de la autocompasión serena, el de la firmeza sin ruido, el de la paz sin justificaciones. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar el aprecio, el reconocimiento o el afecto de otro, pero sí puedes decidir cuándo soltar lo que ya no tiene reciprocidad. También se relaciona con amor fati, porque amar lo que es implica aceptar incluso los cierres, las pérdidas, los silencios. No todo lo que se va es una desgracia. A veces es gracia disfrazada. Y ahora un pequeño desafío durante los próximos 3 días. Cada vez que sientas la necesidad de insistir, de pedir, de explicar, de justificarte, detente. Pon una mano sobre tu pecho y recuerda esta frase. Si tengo que rogar, entonces no es para mí. Luego escribe en un cuaderno 3 razones por las que mereces relaciones que no necesiten ruegos. Léelo cada noche, no para inflar tu ego, sino para cuidar tu alma. Lo inesperado de este camino es que al dejar de rogar, recuperas algo que no sabías que habías perdido: tu centro. Tu presencia se vuelve más serena,
tus palabras más escasas, pero más verdaderas, tu mirada más firme, y es entonces cuando los demás comienzan a verte diferente, no porque cambiaste por fuera, sino porque volviste a ti. ¿Y tú? ¿Qué es eso por lo que ya no quieres rogar más? ¿Qué has entendido tras tantas explicaciones que merece simplemente tu silencio? Comparte tu experiencia. Puede ser el aliento que otra persona necesita para recordar que no está sola en este proceso de volver a su dignidad. En el siguiente punto, exploraremos cómo el silencio interior no es pasividad, sino una fuente profunda de poder, un lugar donde lejos de todo ruido te vuelves invencible desde adentro. El silencio como espejo, no como castigo. Cuando eliges guardar silencio, ¿qué estás diciendo en realidad? No con palabras, con tu energía, con tu mirada, que ya no suplica, con tu distancia que no es castigo sino señal. El silencio bien entendido no es un muro, es un espejo, uno que no grita pero refleja, uno que no acusa pero muestra, uno que no impone pero revela lo que las palabras han distorsionado durante demasiado tiempo. Y aunque puede parecer una forma de cortar vínculos, en realidad es una forma más profunda de conexión contigo mismo. En una cultura donde todo se responde, todo se explica y todo se defiende, elegir el silencio es casi revolucionario. Pero el estoicismo no es una filosofía de ruido, es una práctica de presencia. Marco Aurelio decía: lo que no añade valor a tu silencio, probablemente tampoco lo añade a tus palabras. Este principio, llevado a lo emocional, nos invita a cuestionar: ¿cuántas veces hablamos solo para evitar ver lo que sentimos realmente? ¿Cuántas veces usamos palabras para maquillar heridas o para esconder el miedo al abandono? El silencio en su forma más pura no es ausencia, es un espacio que nos devuelve la verdad, no la del otro sino la nuestra, porque cuando dejas de responder por impulso, empiezas a escuchar tus respuestas internas, dejas de reaccionar para empezar a observar, y en ese instante exacto, comienzas a conocerte desde un lugar más auténtico, más sobrio, más digno. He conocido personas que han sanado más en su silencio que en años de discusiones. Personas que entendieron que no siempre necesitas que el otro admita, reconozca o se arrepienta. Lo que necesitas es mirar hacia adentro y preguntarte: ¿por qué insisto donde ya no hay eco? ¿Por qué quiero ser entendido donde ni siquiera soy escuchado? El silencio no te lo responderá con lógica, pero sí con claridad emocional. Un ejemplo simple pero poderoso. Una mujer decidió dejar de contestar mensajes llenos de reproches por parte de alguien que decía amarla. No bloqueó, no insultó, solo dejó de alimentar el círculo. Al principio dudó, sintió culpa, pero después de unas semanas notó algo: su ansiedad disminuyó, su necesidad de control se desinfló, y por primera vez en mucho tiempo comenzó a dormir tranquila. El silencio en su caso no fue un castigo, fue una reconexión, fue un espejo que le devolvió su propio límite. Yo no necesito estar donde tengo que justificar constantemente quién soy. Practicar este principio no requiere aislamiento absoluto, requiere discernimiento, requiere preguntarte antes de hablar: ¿esto que voy a decir nace de mi verdad o de mi herida? ¿Estoy hablando para construir o para castigar? ¿Estoy respondiendo para sanar o solo para no sentirme ignorado? Cuando la respuesta no es limpia, elige el silencio. Epicteto lo habría resumido así: tienes dos orejas y una boca. Úsalo en esa proporción. Escuchar más, reaccionar menos. Y cuando no sepas qué hacer, simplemente quédate contigo. Porque el silencio no solo refleja lo que está roto en los demás, también te muestra lo que todavía necesita ser abrazado dentro de ti. Este principio se conecta de forma natural con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, cómo responde, ni cuándo cambia. Pero puedes decidir cómo gestionas tu energía frente a lo que no puedes cambiar. Y a veces el acto más sabio es callar, no por resignación, sino porque ya entendiste que gritar no te hace más fuerte,
te hace más dependiente de ser escuchado por quien no tiene la capacidad de comprender. También resuena con la práctica del autoexamen que proponía Séneca, revisar nuestras reacciones cada noche sin juicio, solo con honestidad. Puedes hacer lo mismo cada día. Al final pregúntate, ¿cuántas veces hoy elegí el silencio para proteger mi paz? ¿Y cuántas veces callé por miedo, no por claridad? No se trata de no hablar nunca. Se trata de hablar cuando lo que tienes dentro ya no necesita aprobación. Y aquí va una propuesta simple pero transformadora. Durante los próximos 3 días elige conscientemente al menos una situación al día donde normalmente responderías por impulso. Y cállate, no por venganza, no para manipular, sino para observar qué nace en ti en ese espacio. Anota lo que sientes. Descubrirás que el silencio también tiene voz, y a veces es la más sincera de todas. La paradoja es esta: cuanto más cómodo te sientes en tu silencio, más incómodos se sienten los que no están listos para escucharse a sí mismos. No te preocupes por eso. Tú no estás aquí para ser entendido por todos. Estás aquí para entenderte tú y vivir en coherencia con ello. Y ahora te pregunto, ¿qué ves en ti cuando eliges no responder? ¿Qué revela tu silencio sobre tus heridas, tus límites, tu transformación? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez en tu historia alguien más encuentre el coraje para volver a su centro. En la siguiente parte hablaremos de un tipo de silencio aún más poderoso, ese que no se nota por fuera, pero que transforma tu energía desde dentro. Porque hay un silencio que es fuente, que es raíz, que es poder interior. La reconstrucción silenciosa es la más duradera. Imagina un árbol. Sus raíces se extienden bajo la tierra, buscando agua, creciendo en la oscuridad, sin que nadie las vea. Nadie aplaude su esfuerzo, nadie celebra su lucha, y sin embargo un día sus ramas alcanzan el cielo, fuertes, verdes, imparables. Así es la reconstrucción silenciosa, un proceso íntimo profundo que no necesita testigos para transformarte. Hoy quiero invitarte a descubrir el poder de renacer sin hacer ruido, porque las transformaciones más duraderas no se anuncian, se viven. Vivimos en un mundo que nos empuja a gritar cada logro. Sube una foto de tu rutina matutina, comparte tu nueva dieta, publica cómo sanas tus heridas. Las redes sociales nos han convencido de que si no lo mostramos no cuenta, pero el estoicismo nos ofrece otra vía, una más antigua, más sabia. Epicteto lo dijo con claridad: no hagas de lo que deberías ser, sélo. No se trata de contarle al mundo que estás cambiando. Se trata de encarnar ese cambio día a día en la quietud de tu propia vida. La reconstrucción silenciosa comienza cuando decides dejar de buscar validación, cuando entiendes que el aplauso externo no sostiene tu progreso. Imagina a alguien que ha sido lastimado. Podría gritar su dolor, buscar venganza o pasar años justificándose, pero elige otro camino. Desaparece del escenario, no por cobardía, sino por respeto propio. Lee libros que alimentan su mente. Camina bajo las estrellas para aclarar su corazón. Cuida su cuerpo como si fuera un templo. No publica nada. No responde a provocaciones. Solo construye. Y un día, sin previo aviso, regresa. No para demostrar nada, sino porque lo que antes lo quebraba ya no tiene poder sobre él. Ese es el milagro del silencio. No es pasividad, es enfoque. Es decidir que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en convencer a otros. Es trabajar tan en serio contigo mismo que el ruido del mundo se desvanece, y en ese espacio sagrado encuentras claridad, encuentras fuerza, encuentras a la persona que siempre debiste ser. El estoicismo nos enseña que la virtud no se proclama, se practica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sus meditaciones cada noche, no para un público, sino para sí mismo. No necesitaba likes ni seguidores, necesitaba alinearse con su propósito. Y tú hoy puedes hacer lo mismo. No necesitas un megáfono para cambiar, solo necesitas compromiso, constancia y un corazón dispuesto a regresar a su esencia.
¿Cómo puedes empezar? Te propongo un desafío simple pero transformador. 21 días de reconstrucción silenciosa. Elige un área de tu vida que quieras fortalecer. Tal vez es tu salud, tu disciplina o tu paz mental. Cada día da un paso pequeño pero firme hacia esa meta. Pero hazlo en silencio. No cuentes tus planes. No expliques tus procesos. No publiques tu progreso. No lo hagas por orgullo, sino por claridad. Porque cuando dejas de narrar tu cambio empiezas a vivirlo. En estos 21 días descubrirás algo poderoso. El silencio amplifica lo esencial. Sin el peso de las expectativas externas, tu energía se enfoca, tu mente se aclara, tu corazón se alinea. Notarás que no necesitas que el mundo sepa que estás creciendo, solo necesitas sentirlo tú. Y cuando llegue el momento de hablar tus palabras, no tendrán que justificar nada porque tu presencia lo dirá todo. Este camino está lleno de trampas. El ego querrá ser visto. Las redes sociales te tentarán con la promesa de un me gusta, pero el estoicismo te ofrece herramientas para resistir. Practica el amor. Fati abraza lo que es sin resistencias y usa cada obstáculo como material para tu reconstrucción. Usa el premeditatio malorum. Imagina los desafíos que vendrán no para temerles, sino para prepararte. Y recuerda siempre, la virtud no se demuestra, se vive en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo silencioso. Hay una libertad inmensa en no tener que explicar tu proceso. Cuando dejas de buscar aprobación, te haces dueño de tu camino, y entonces el crecimiento deja de ser una carrera. Se convierte en un regreso. Un retorno lento, firme, silencioso hacia la persona que siempre has llevado dentro. Una versión más fuerte, más serena, más auténtica, que nace cuando nadie está mirando. Ahora detente un momento, respira y pregúntate, ¿cuánta energía gastas explicando lo que haces en lugar de simplemente hacerlo? ¿Qué podrías lograr si durante las próximas 3 semanas te enfocaras solo en avanzar, sin publicar, sin justificar, sin demostrar? Porque tal vez lo que realmente necesitas no es que te entiendan, es que te sostengas, que te acompañes, que seas testigo de tu propia transformación. Hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de empezar. No necesitas un gran anuncio, no necesitas permiso, solo necesitas un paso pequeño, silencioso pero tuyo. Y cuando mires atrás te darás cuenta de que ese silencio que antes parecía vacío fue el lugar más sagrado desde donde nació tu nueva vida. Así que adelante, reconstrúyete, ladrillo a ladrillo, raíz a raíz, sin ruido, sin prisa, pero con toda la fuerza de quien sabe que el cambio verdadero no se grita, se vive. Quien se queda, lo hace por afinidad, no por presión. Quien se queda lo hace por afinidad, no por presión. Y cuando realmente lo entendemos, dejamos de suplicar, dejamos de convencer, de explicar, de mendigar migajas emocionales, porque algo dentro de nosotros despierta. Algo que dice, no quiero que te quedes por culpa, por rutina, por miedo. Quiero que te quedes porque así lo eliges, porque así lo sientes. En ese punto exacto, uno empieza a soltar, no con rencor, sino con respeto, no con orgullo, sino con dignidad. Todos en algún momento de la vida hemos sentido ese deseo profundo de que alguien se quede. Una amistad, una pareja, incluso un familiar, y es humano querer retener lo que amamos. Pero también es humano aprender que lo auténtico no necesita presión para permanecer. Lo que nace desde la afinidad, desde la conexión genuina, no teme la libertad, porque la elige, no la evita. Epicteto lo dijo con claridad: aquel que depende de otro para sentirse bien está en prisión. ¿Y cuántas veces nos hemos convertido en carceleros emocionales? ¿Cuántas veces hemos intentado sostener vínculos que ya no tenían alma solo por miedo a estar solos? El principio estoico que subyace aquí es claro. No podemos controlar la voluntad del otro, solo podemos gobernar nuestra actitud ante su presencia o su ausencia. El deseo de que alguien se quede puede ser legítimo, pero forzar su permanencia es ir contra la naturaleza. Marco Aurelio decía:
Ama lo que te sucede. Es parte de lo que la naturaleza ha trazado para ti. Si alguien elige irse, es parte del flujo de la vida. Resistirlo solo multiplica el dolor. Aceptarlo, en cambio, abre la puerta a una paz que ya no depende de nadie. Piensa en alguien que se ha ido de tu vida y que tú intentaste retener a toda costa. Tal vez dijiste cosas que no sentías. Tal vez traicionaste tu esencia solo para no quedarte solo. Pero al final, se fue. Y tú te quedaste más vacío aún porque perdiste a la persona. Y también una parte de ti. Ese es el precio de vivir desde la presión, desde la necesidad. El miedo al abandono nos empuja a construir lazos frágiles, atados con nudos de ansiedad. Pero cuando eliges vivir desde la afinidad, los vínculos cambian. Ya no se trata de que me necesites, se trata de que me valores. Ya no me aferro, acompaño, ya no me arrastro. Camino a tu lado, pero con los pies firmes sobre mi tierra. Séneca decía, no todo lo que se pierde es una pérdida. Y esa frase salva, porque nos enseña que no todo el que se va merece quedarse, que a veces perder una relación es recuperar nuestra claridad, que soltar no es un fracaso, es un acto de fe en uno mismo. Es decir, confío en que merezco algo más sincero, algo que no tenga que forzar, y esa decisión cambia tu energía. Dejas de vibrar en escasez y empiezas a atraer afinidad real, porque ya no necesitas convencer a nadie, simplemente vives tu verdad. En la práctica diaria, esto significa dejar de justificar tu valor para que alguien se quede. Significa que si tienes que recordarle constantemente a alguien lo importante que eres, probablemente no estás en el lugar correcto. Significa que empiezas a rodearte de quienes te eligen, no de quienes te toleran. Y para eso hay un ejercicio que puede ayudarte durante 7 días. Observa cada interacción significativa que tienes y pregúntate al final del día, ¿esta persona se queda porque me siente o porque me necesita? Si la respuesta te deja un sabor amargo, ya sabes lo que debes soltar. Esto se conecta con otro principio estoico poderoso, la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te ama, pero sí puedes decidir si permaneces donde no eres amado. No puedes controlar si alguien te valora, pero puedes elegir alejarte de donde no se honra tu presencia. Vivir desde la afinidad es en el fondo un acto de libertad mutua, porque ambos eligen sin cadenas, sin presión, sin chantaje emocional. Lo paradójico, y aquí viene el elemento sorpresa, es que cuando dejas de rogar, empiezas a ser realmente amado, porque ya no ofreces tu alma como una moneda de cambio, porque tu presencia ya no viene con condiciones ni con miedo, porque tu silencio cuando alguien no te valora se vuelve el lenguaje más claro de tu dignidad. No hay gritos, no hay reclamos, no hay explicaciones eternas, solo un retiro sereno, y eso muchas veces duele más que cualquier palabra. Entonces te invito a reflexionar. ¿A quién estás intentando convencer para que se quede? ¿Y qué parte de ti estás sacrificando para lograrlo? No mereces suplicar por lo que debería llegar solo. No mereces explicar tu valor una y otra vez, como si fuera una mercancía en descuento. Mereces afinidad, mereces presencia voluntaria, mereces vínculos donde el amor no se mide por presión, sino por la calma de saber que nadie se queda obligado. Y si aún dudas, recuerda esta idea: quien se va cuando dejas de presionar, nunca estuvo del todo, pero quien se queda cuando eres tú mismo, ese sí merece quedarse. Y ahora pasamos a la siguiente idea, que puede cambiar por completo la manera en que te relacionas contigo y con el mundo. Tu silencio final es tu renacimiento. Tu silencio final no es un adiós, es un amanecer. Un paso suave pero firme hacia una vida donde el peso del pasado se disuelve como niebla al alba. No grita, no reclama, no araña las paredes al partir. Simplemente se desliza ligero y en su partida abre un espacio sagrado, un lugar donde nace una versión de ti más libre, más íntegra, más enraizada en la paz. Porque a veces el acto más valiente no es alzar la voz en un mundo que no escucha,
sino elegir el silencio cuando no queda nada que salvar, nada que probar, nada que aferrar con uñas rotas. Este silencio no es un vacío frío, es un refugio cálido, es el útero donde las piezas quebradas de tu alma se deshacen y algo más fuerte, más sereno comienza a florecer. Vivimos en un mundo que nos empuja a hablar sin cesar. Nos enseña a defendernos, a llenar cada rincón de silencio con palabras que a menudo no sanan. Pero ¿quién nos enseña a callar con intención? ¿Quién nos muestra que el silencio puede ser un acto de amor propio, una declaración de paz? El silencio final no es rendición, no es castigo, es la renuncia a las batallas que solo agotan tu luz. Es como decía Epicteto, la prueba de que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Hay silencios que no son derrota sino victoria. Son la última palabra que no necesita pronunciarse. Son el arte de soltar con la cabeza en alto el corazón, en calma, y el alma en paz. Imagina a Clara, una mujer que durante años vertió su alma en palabras para salvar una relación que la apagaba. Explicó su dolor hasta quedarse sin voz. Rogó por cambios que nunca llegaron. Perdonó lo imperdonable una y otra vez, hasta que sus manos temblaban de cansancio. Cada discusión era un eco de la anterior, un ciclo de promesas rotas que la dejaba más vacía. Pero un día, mientras el sol se ponía y el silencio llenaba la habitación, Clara entendió algo profundo. Sus palabras no podían abrir los ojos de quien prefería permanecer ciego. En lugar de otra súplica, eligió callar, no para herir, no para castigar, sino para honrarse a sí misma. En ese silencio, Clara no solo cerró una puerta, encontró una ventana hacia la claridad, hacia la verdad, hacia una vida que le pertenecía solo a ella. En ese silencio, Clara comenzó a renacer. Este silencio no es el que usamos por orgullo para herir o por miedo para escondernos. Es un silencio que brota de la introspección de haber sentido cada grieta de tu alma, de haber tocado fondo. Y aún así, elegir la calma no es frialdad, es madurez emocional. Es la certeza de que ya no necesitas que otros te comprendan, te validen o te amen para sentirte completo. Ese silencio es como un río que fluye sobre las rocas, suavizando los bordes afilados del dolor, llevándote de vuelta a ti. Es el momento en que tu alma deja de mendigar fuera lo que solo puede sanar dentro. Abrazar este renacimiento en silencio es un viaje. No sucede de la noche a la mañana. Habrá días en que la incomodidad te morderá. Dudarás. Sentirás el impulso de explicar, de reaccionar, de llenar el vacío con palabras que no necesitas. Pero cada vez que resistas te darás poder. Cada vez que no te justifiques, te harás más libre. Un ejercicio transformador es comprometerte a 7 días, sin explicarte por nada. Cuando alguien espere tu reacción, ofrécele silencio. Cuando algo no encaje, no lo arregles con palabras. Quédate contigo. Observa cómo la calma comienza a anidar en tu pecho, porque tu transformación no se mide por cómo reaccionan los demás, sino por la paz que cultivas en tu interior. Este silencio está profundamente ligado a un pilar del estoicismo, la dicotomía del control. Deja de intentar controlar lo que otros piensan, sienten o hacen. Abraza lo único que verdaderamente dominas: tu actitud, tu respuesta, tu retirada. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es ser diferente a quien te hizo daño. Y a veces la forma más elevada de ser diferente es no responder. Es elegir la calma sobre el caos. Es elevarte por encima del ruido y caminar con la certeza de quien sabe quién es. Séneca lo expresó aún mejor. El hombre sabio no se perturba por lo que no puede cambiar. Tu silencio es esa sabiduría en acción. Pero este silencio no es el final. Es el umbral de un nuevo comienzo. Es la primera página de una etapa donde no necesitas defenderte, suplicar o rogarle a nadie que te valore. En ese espacio sin lucha, sin ruido, descubres quién eres realmente, una versión de ti que no busca ser elegida, sino que se elige a sí misma. Y desde ahí todo cambia. Tu forma de caminar se vuelve más ligera, tu mirada más clara, tu amor más libre, porque quien ha renacido en silencio ya no habla desde la herida, habla desde la paz, respira hondo,
Ahora cierra los ojos por un instante. Pregúntate, ¿qué parte de ti está lista para cruzar el portal del silencio? ¿Qué necesitas soltar para que una versión más serena de ti pueda florecer? No luches más por lo que solo te roba luz. Elige el silencio, no como un final, sino como un puente hacia la vida que mereces. Un puente tejido con respeto propio, con dignidad, con amor por tu paz. Porque si tus palabras alguna vez fueron un arma, hoy tu silencio puede ser un faro. Da ese primer paso hoy. No necesitas anunciar tu cambio, no necesitas que el mundo lo vea. Solo actúa desde un lugar nuevo con más pausa, más intención, más devoción por tu calma. Porque después del silencio, siempre hay un camino nuevo por recorrer. Un camino que no está hecho de ruido sino de fuerza. Un camino que no te pide ser más fuerte que los demás, sino ser fiel a ti. Y en ese camino encontrarás la libertad que siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser despertada por el silencio. A veces lo más grande que puedes hacer por ti es callar, no para esconderte, no para rendirte, sino para volver a ti sin distracciones, sin exigencias, sin ruido. En este viaje has descubierto que tu fuerza no está en gritar tu valor, sino en vivirlo en silencio. Que quien se va sin hacer ruido suele ser quien más ha aprendido, y que tu renacimiento no necesita testigos, solo convicción, porque no estás huyendo, estás volviendo a ti. Y en esa vuelta estás empezando a vivir diferente, más ligero, más sabio, más auténtico. Ahora no necesitas hacer grandes cosas para transformar tu vida. Solo basta con un paso. Elige un día uno solo para guardar silencio hacia afuera y escuchar más hacia adentro. Observa qué cambia en ti cuando no reaccionas, cuando no te explicas, cuando no luchas por ser entendido. Ese simple acto puede ser el comienzo de un nuevo tú. Si este video te ha tocado en algún rincón del alma, suscríbete, no por compromiso, sino porque aquí hablamos de lo que otros callan, porque juntos caminamos hacia una vida más serena, más consciente, más libre. Déjame acompañarte en ese proceso y dime en los comentarios, ¿alguna vez elegiste el silencio y fue lo mejor que hiciste? ¿Qué descubriste en ti cuando dejaste de responder? Tu experiencia puede resonar en otros y juntos seguir cultivando esta comunidad que valora lo profundo, lo real, lo esencial. Y si este mensaje te ha hecho pensar, te invito a ver el próximo video. Hablaremos de cómo soltar sin resentimiento y construir vínculos desde la libertad, no desde la necesidad, porque una vida estoica no es fría, es profundamente humana.